En una narrativa que abarca generaciones, un anciano estableció un profundo vínculo con un adorable y juguetón cachorro. Con el tiempo, este compañero inicialmente encantador sufrió una transformación dramática e implacable, infundiendo miedo en cualquiera que encontrara. Esta metamorfosis simbolizaba la oscuridad oculta que acecha bajo la fachada de aparentemente inocentes monstruos. En el año 1506, una rebelión liderada por un individuo llamado Jungjong derrocó con éxito al monarca reinante, solo para que Jungjong estableciera un régimen duro caracterizado por un control férreo sobre el reino. Esta era turbulenta en el reino de Chosen se vio exacerbada por la erupción de una terrible plaga, lo que llevó al nuevo gobernante a ordenar la despiadada eliminación de los afectados. La desgarradora imagen de campesinos inocentes siendo acorralados en un pozo, enfrentando la muerte a manos de despiadados soldados, ilustra vívidamente el brutal reinado del rey. En medio de este horror, la apasionada súplica de una madre por la supervivencia de su hija quedó sin respuesta, lo que resultó en que una niña quedara huérfana en el pozo. Posteriormente, una figura misteriosa rescató a la niña huérfana, sentando las bases para un relato de resistencia y supervivencia. Pasó una década, pero las cicatrices y recuerdos de ese periodo traumático persistieron. Comenzaron a circular rumores sobre horribles monstruos que surgían en las montañas donde se habían exterminado a los infectados, añadiendo un nuevo nivel de miedo e incertidumbre en el reino. Estos monstruos representaban una amenaza para la autoridad del rey, lo que lo llevó a tomar medidas drásticas para abordar el creciente pánico. Mientras tanto, un hombre llamado John, junto con sus compañeros y su hija adoptiva Myung, lidiaba diariamente con los desafíos de conseguir comida en el bosque. Myung, deseando una vida mejor para su familia, propuso trasladarse más cerca del palacio, donde la alimentación estaba más disponible. Sin embargo, su padre, Jun, se mantuvo firme en su forma actual de vida. Un encuentro fortuito con un intruso llamado Her encendió la curiosidad y la atracción entre él y Myung. La revelación de que tanto Jun como Her habían sido parte de la élite de guardias del rey inyectó complejidad en la narrativa. Cuando el rey mismo apareció en su puerta, resurgieron secretos enterrados hace mucho, incluido un trágico incidente de hace una década que involucraba a una niña y una enfermedad mortal. Cuando el rey solicitó la ayuda de Jun para combatir al formidable monstruo que asolaba el reino, la historia tomó un giro hacia la redención y la responsabilidad. La decisión de Jun de regresar a Hanyang marcó un nuevo capítulo en su vida, definido por un sentido de deber. Paralelamente, los chamanes locales se esforzaron por purgar la tierra del despiadado monstruo a través de un ritual cerca de un río, pero sus esfuerzos se encontraron con violencia y tragedia. Un joven testigo de este horrible evento contribuyó al miedo creciente en torno al monstruo, que había paralizado a la población y llevado a una generalizada hambruna. El regreso de la familia Yun a Hanyang reveló una capital en desorden y una población que apenas se aferraba a la vida. Su participación en la investigación de una espeluznante escena del crimen cerca del río preparó el escenario para descubrir la verdad detrás de la existencia del monstruo. La historia impulsó la reflexión sobre la esencia del miedo, la búsqueda de la verdad y las responsabilidades de quienes ocupan posiciones de autoridad. En el peligroso terreno montañoso, se desencadenó una espeluznante serie de ataques que capturó la atención de Yong y San. Se toparon con escenas horripilantes de brutalidad, con víctimas que presentaban salvajes heridas de cuchillo y extrañas ampollas en sus cuerpos sin vida. Para añadir al enigma, un cuerpo había sido inexplicablemente fijado a una alta rama de árbol, aparentemente más allá de las capacidades humanas. Jun, decidido e inquebrantable, examinó meticulosamente los cadáveres y transmitió sus hallazgos al rey. Jun afirmó que estos individuos habían caído víctimas de un asaltante humano que imitaba deliberadamente la ferocidad de un monstruo mítico. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando quedó claro que todas las víctimas habían contraído una enfermedad mortal no identificada. Un ratón expuesto a sus restos sucumbió rápidamente, cubierto de llagas supurantes antes de perecer en cuestión de horas. La determinación de Jun de descubrir la verdad permaneció firme, lo que llevó al rey Jungjong a ordenar la formación de un grupo de búsqueda liderado por Jun mismo. A pesar de la urgencia, las autoridades dudaron en asignar recursos sustanciales a la misión, lo que llevó al grupo a reclutar voluntarios entre los campesinos. En un giro inesperado, la hija adoptiva de Jun, disfrazada de guardia, insistió en participar en la expedición, persuadiendo eventualmente a su padre. A medida que la expedición comenzó con el sonido de un gong, el grupo de búsqueda se adentró en las implacables montañas, explorando metódicamente la zona. A pesar de sus esfuerzos, descubrieron poco de importancia, excepto un extraño lodo rosa que rezumaba de las ramas de los árboles.
La impaciencia de Sung la llevó a sugerir concluir la búsqueda antes del anochecer, pero el comandante del ejército real, JYN, insistió en seguir adelante, convencido de que el escurridizo monstruo aún acechaba. Bajo la oscuridad de la noche, Jung confió en su padre, compartiendo su inquietante observación. No habían encontrado ni un solo hueso humano, insinuando que el monstruo que perseguían era insaciablemente voraz. A pesar de las preocupaciones de su hija, Jun dirigió al grupo a dividirse en equipos más pequeños y perseverar en su búsqueda. Mientras tanto, en el palacio, el rey conferenciaba con su consejero. Creía firmemente que la búsqueda revelaría la ausencia de un auténtico monstruo, con la intención de informar a la población en consecuencia y atribuir los ataques a un individuo con malas intenciones. A medida que caía la oscuridad, el grupo de Jun enfrentó un obstáculo significativo cuando un anciano voluntario se alejó solo. Mientras lo buscaban, Sung tropezó con un acantilado manchado de un fluido rojo fresco, enviándole escalofríos por la espina dorsal. Más voluntarios se unieron, y descubrieron una enorme huella de pata en el suelo, confirmando la presencia del monstruo. Jun les instruyó a continuar su exploración en el pozo. En las sombras, Jin, el comandante del ejército real, emitió órdenes escalofriantes para eliminar a todos los voluntarios campesinos dentro de su grupo. Después de que se llevaron a cabo las horribles tareas, algunos soldados fueron enviados de regreso al palacio. Mientras tanto, el grupo de Jun notó una señal, un fuego ardiente en el cielo nocturno, indicando que JYN podría haberse encontrado con el escurridizo monstruo. En una peligrosa región montañosa, un equipo de voluntarios se embarcó en una misión que pronto se convertiría en una pesadilla. A medida que se adentraban más en el áspero paisaje, una súbita lluvia de flechas descendió sobre ellos, señalando el comienzo de una brutal masacre instigada por los soldados de Jin. Campesinos indefensos fueron víctimas de una matanza despiadada, y en medio del caos, Her luchó valientemente contra los guardias, salvando a Myung de la hoja mortífera de un villano. Solo quedaron con vida 4 personajes principales, rodeados por docenas de guardias. Sin embargo, una flecha inesperada representaba una amenaza para Young, pero San se protegió desinteresadamente, sufriendo una lesión menor. Los soldados capturaron a Young, San y Myung, con las manos y los pies atados. Jin, el cerebro, reveló una impactante revelación. El monstruo que habían estado buscando nunca existió. En su lugar, los soldados del reino habían estado erradicando sistemáticamente a los campesinos para infundir miedo. Esta revelación desencadenó los recuerdos de la trágica infancia de Myung y luchó por liberarse de sus ataduras. En un acceso de rabia, Jin empujó despiadadamente a Myung y a sus compañeros a un pozo, creyendo que su muerte era inminente. Sin embargo, su determinación por sobrevivir prevaleció mientras se aferraban a una cuerda. Furioso, Jun, el padre de Myung, juró vengar a los opresores de su hija, pero fue brutalmente derribado por Jin. Jin luego ordenó a los guardias eliminar a los miembros restantes del grupo de búsqueda, fabricando un ataque del monstruo. Her y Myung escaparon por poco de las flechas de los guardias, pero se produjo un giro sorprendente cuando un monstruo espantoso y supurante emergió del pozo, despachando a los guardias con facilidad. En un breve lapso de tiempo, un monstruo espantoso se acercó peligrosamente a un grupo de personas aterrorizadas, lanzando un asalto que resultó en su horrible muerte. Mientras este monstruo se enfrentaba a los soldados, Song y su compañero lograron liberarse de sus restricciones y descendieron a una cavidad subterránea. Afortunadamente, Myung y Her habían sobrevivido previamente a su encuentro con esta temible bestia. Encontraron los cuerpos sin vida de las víctimas del monstruo, que presentaban heridas espantosas. Jun comprendió la necesidad urgente de informar al rey sobre este monstruo peligroso antes de que llegara a la capital. Sin embargo, el monstruo decidió retirarse a su guarida subterránea. Inesperadamente, el anciano que había desaparecido anteriormente emergió de la cueva. Instruyó al grupo que se cubrieran con la viscosidad del monstruo para ocultar su olor y prevenir enfermedades. Apagó todas las fuentes de luz, instando a todos a permanecer en silencio, ya que el monstruo tenía una visión limitada pero sentidos agudizados del oído y el tacto. El monstruo descendió a la caverna, acercándose peligrosamente a Myung y Her. Afortunadamente, la estrategia del anciano tuvo éxito y el monstruo no los detectó. Se ahogó con la carne humana que había consumido y finalmente cayó en un sueño profundo. El grupo buscó refugio en una cueva cercana. Sin embargo, en el último momento, el monstruo detectó el olor de Young y los persiguió. Corrieron por un pasaje sinuoso, evitando por poco la mandíbula mortal del monstruo, para finalmente llegar a un acantilado y saltar al agua para escapar. Mientras tanto, Jin y un grupo de guardias regresaron al palacio.
Jin informó al primer ministro Sim que el monstruo era real. Sorprendentemente, se reveló que Jin había orquestado todos los eventos malévolos, fabricando la existencia del monstruo para infundir miedo en la gente. Había manipulado las acciones del rey. Ahora que el monstruo era real, Sim temía la posible ira pública hacia el gobierno. Sim ordenó a los soldados que prendieran fuego a la ciudad para sofocar cualquier resistencia. Aspiraba a asumir la posición del rey aprovechando la percepción de la población sobre el rey como débil. Algunos miembros del grupo de búsqueda regresaron a la capital, mostrando llagas en sus cuerpos, lo que provocó pánico sobre la contagio. Los soldados comenzaron a incendiar edificios con personas aún adentro. Concurrentemente, el anciano guió al grupo hacia un pasaje oculto que conducía al palacio. En el sótano del castillo, descubrieron jaulas grandes. El anciano reveló que el anterior gobernante Chosen había albergado monstruos en el castillo debido a su afecto por ellos. Cuando Jungyong ascendió al trono, ordenó la eliminación de todos los monstruos peligrosos. Sin embargo, el anciano había ayudado a su monstruo querido a escapar a través de un pasaje secreto. Después de alimentarse de una persona enferma en la caverna, el monstruo se transformó en una entidad malévola. El monstruo se infiltró en el pasaje secreto, lo que llevó al anciano a aconsejar al grupo que se cubriera con su viscosidad para ocultar su olor. Apagó las luces y enfatizó la importancia del silencio, dado la vista limitada del monstruo pero sus sentidos agudizados. El monstruo entró en el pasaje, acercándose a Myung y Her. Su plan tuvo éxito y el monstruo no logró detectarlos. Eventualmente, el monstruo sucumbió al sueño, brindando al grupo una oportunidad de escapar. Se refugiaron en una cueva. Sin embargo, en el último momento, el monstruo detectó el olor de Young y los persiguió. Corrieron por la cueva, evitando por poco las enormes mandíbulas del monstruo y finalmente saltaron al agua para asegurar su escape. En el reino, una serie de eventos enigmáticos y peligrosos se desarrollaron, llenos de verdades ocultas, amenazas monstruosas y una lucha de poder que podría significar la caída de todo. Sim se dirigió a la población, prometiendo cuidar a los heridos y proporcionar hogares para aquellos que habían perdido los suyos en los incendios. La desesperación y el miedo llevaron a la gente a depositar su confianza en él como su líder. El equipo de Jun finalmente llegó a la cámara del rey e informó al rey sobre la existencia del monstruo, criado dentro del castillo. Sim y sus guardias irrumpieron en la habitación, agrediendo a Jungyong y neutralizando a los defensores del rey. Los guardias de Sim detuvieron al equipo de Jun. El primer ministro tenía la intención de revelar su orquestación del incendio de la ciudad y su toma del trono, explotando la desaprobación preexistente de la población hacia el rey. Sim ordenó a sus guardias ejecutar a los prisioneros, pero justo cuando la situación parecía grave, el monstruo emergió de las profundidades del castillo. Los soldados intentaron enfrentarlo, pero encontraron un final rápido y fatal. En el patio del castillo, Myung fingió un picor severo, desviando la atención de los guardias. Con su ayuda, ella y sus compañeros se liberaron de sus ataduras y sometieron a los guardias. En medio del caos resultante, Jungyong y Eun lograron evadir a sus captores. Sim ordenó a todos los guardias del reino que enfrentaran al monstruo, atrapándolo eventualmente con cuerdas resistentes. Jun localizó al rey y dirigió a los leales sirvientes para protegerlo. Sim instruyó a los soldados a sacar al monstruo del castillo, con la intención de mostrar su destrucción. Sin embargo, el monstruo se liberó y acabó con los guardias con su sangre carmesí, afligiéndolos instantáneamente con una enfermedad fatal. Los héroes idearon un plan para confinar al monstruo en una celda del sótano. Jun se ofreció como cebo. Mientras tanto, los aldeanos de los alrededores se congregaron en el palacio, impulsados por el miedo a la enfermedad y los incendios. Myung les informó sobre la existencia del monstruo y les imploró su ayuda para bloquear la ruta hacia el pueblo. También reveló el papel de Sim en el inicio de los incendios y en dañar a sus seres queridos. La gente, furiosa, empujó a Sim al castillo para enfrentar al monstruo. Jun utilizó bengalas para llamar la atención del monstruo. Song y Her colocaron explosivos en el sótano. Jin, con llagas, intervino para impedirles. Se desató una lucha, y Her terminó clavando una espada en Jin. Sin embargo, Jin, sin amilanarse, evitó que Her retirara el arma. Myung entró en el sótano, apuntándole a Jin con su arco, quien la usó como escudo. Myung preguntó sobre las acciones de Jin durante su encuentro inicial. Jin se desplomó en el suelo, y Jun ingresó al sótano perseguido por el monstruo. Encendieron los explosivos y salieron. Justo cuando escapaban, Jun observó que el fuego se había extinguido. Empujó a Her y le instruyó cuidar de Myung.
Jun se quedó dentro con el monstruo y arrojó su antorcha a los explosivos, lo que resultó en una explosión colosal. Myung creía que su padre aún estaba atrapado dentro y se angustiaba profundamente. Al amanecer, la lluvia lavó los cuerpos, simbolizando la derrota del monstruo. Se abrieron las puertas del castillo y Myung buscó a su padre. Escuchó a alguien respirar bajo los tablones del suelo y descubrió a Jun, milagrosamente vivo. La gente colaboró para sacarlo, y Myung se reunió alegremente con su padre adoptivo. En el desenlace de la historia, Myung permaneció en el palacio con Her, mientras su padre y su amigo regresaban a casa para reanudar sus vidas ordinarias. En el viaje de regreso, Sung preguntó cómo había sobrevivido Jun, y él explicó que se había atado a una cuerda justo antes de la explosión.